aquí boleto por si las ves. No, no, no. Ah, está bien. Ah, voy a un montón y se vence mañana, así que. Estoy en pijama. A ver qué onda. Eso pasa en Si mi vida. esto transmite de una vez. No puedo creer la cantidad de veces. Olis. A ver, ¿se ve acá? Pero es que es lo mismo, porque es el wifi, ¿eh? Yo no sé si... Ahí está, ahí está. Oli, estoy indignada con mi internet. Y con Claro también, no solo con Fivertel, con Claro también, porque en el vivo anterior, en el intento de vivo anterior hace nada, 2 minutos, pagué para comprar 10 gigas. O sea, 10 gigas para poder hacer este vivo, tampoco funciona. No sé si es mi celular, pero no, porque ya primero, como las otras veces se cortaba con mi celular, probé con el que uso para grabar. Bueno, vamos con ese, se corta. Pruebo con el mío, se corta. Intento con los datos, se corta. Bueno, ahora estamos probando con el de marido, producción. ¿Vieron cuando yo digo producción, tráeme coca? Bueno, este es el teléfono de él. Yo no pensaba mostrar mi cara hoy, miren lo que soy, estoy en pijama, despeinada, con granos. Pero bueno, ya estoy indignada de poner el celular al revés, de ponerlo todo, qué sé yo, así que vamos a esperar unos segunditos a ver si esta transmisión funciona, si no se corta. Entonces, si no se corta, ok, yo la vuelvo a acomodar, la conecto, todo el piripipi que hay que hacer. Mientras tanto, si quieren, háganme preguntas de las que me dejan en los comentarios y todo eso. El canal. Y sí, me van a ver el pelo más naranja porque tuve un inconveniente de tinturas. Vieron que yo les había subido un TikTok de que había comprado una tintura que había usado en la cuarentena. Y resulta que, no sé qué pasó, no sé si cambió la fórmula o qué onda, pero no era la misma, no me quedó igual, me quedó naranja. Y lo peor es que yo soy rubia, sí, pero no amarilla, obviamente. Yo quería un color más como este y me quedó naranja. Así que bueno, voy a morir. No, mentira. Saludos desde Chile, hola, Vane, Sakura otra vez. Sakura y Debo son lo más, porque están siempre en todos los vivos. Son lo más posta. El miércoles rindo pedrería con glitter, ayuda. Oh, pero ¿cómo que rendís? ¿Qué estás haciendo un curso específico de eso? Miren lo que es mi pelo. ¿De pedrería con glitter o qué? No sé, yo nunca hice un curso de pedrería. No sé cómo ayudarte. Ah, ¿sos peluquera? Bueno, después te voy a escribir. Bien, ¿este es el enchufe? Sí. Gracias. Después te voy a escribir para consultarte por mi desastroso accionar con mi cabello. Sí, es un curso, dice Mariana Carvajal. Eh, claro, pero no te puedo ayudar. Porque, no sé, o sea, yo pongo la pedrería como me pinta, o como me piden, o si veo una imagen, digo, bueno, lo hago de esta forma. No sabría decirte. Íbamos a hacer stamping, esa era la idea. Les estaba mostrando acá las placas que había comprado en Once, los tipos de sellos y todo eso, pero internet no quería que lo muestre, así que yo no sé si yo ya veo que pongo otra vez me pongo a probar esto y se corta todo. Ay, Dios. Ay, ¿cómo se ven? Ahí está. No. Se me salen los... necesito otro aparato para leer los comentarios. Porque acá me aparecen así un flash, un segundo y se me... Ay, ay, ay. Ah, otro video pendiente que pensé que también podríamos hacer... Ah, genial, gracias. Que pensé que también podríamos hacerlo en vivo
es que me vienen diciendo hace un montón que les haga un tour por el lugar este donde tengo todos los productos y demás, pero banquen a que lo ordene un poquito porque esto puede salir muy mal. Imagínense que mientras uno está grabando y haciendo videos y qué sé yo, o prácticas, está todo tirado, así que bueno, si no uno no es creativo, vieron que dicen que los creativos son desordenados. A ver, yo estaba leyendo un comentario acá y se me fue otra vez. Ahí, lo tengo que achicar, ahí está. Cute Pats dice, ¿te haces unitas hoy? No, yo no me estoy haciendo nada a mí porque estoy haciendo, les conté en el vivo anterior creo, que estoy haciendo unos perfeccionamientos en acrílico, en acrigel y en gel. Y nada, bueno, necesito mis manos para practicar porque tiene que ser en manos reales y bla, bla, bla. Entonces, bueno, necesito mis uñas libres, así que ando acá, miren, en la mesa tengo el top coat común y a cada rato estoy poniéndome 2-3 capitas del top coat común y haciendo esculpidas y después me las arranco y miren, acá tengo una que me saqué ayer. ¿Ven? Ahí, no hace foco. No, paren. Bueno, más o menos ahí se ve. Acá después hay otra. Tengo uñas dando vueltas por todos lados. Se cayó. Se me desarmó el... ¿Cómo se dice? Acordeón. Ay, no me sale. Bueno, no importa. Estos los mostré en el hall de 11. Vamos a hablar de esto. Gente, son los mejores moldes que vi, o sea, que probé en mi vida. No probé todos los moldes que existen, por supuesto. Pero estos son una bomba, miren. A ver si puedo... A ver, paren, ¿cuánta batería tiene esto? 32. Bueno, paren, lo voy a desenchufar un poquito para poder apoyar el coso este acá. Aunque con eso se me ve como desde abajo y horrible, pero bueno, no importa. Porque quiero mostrarles algo. Esto tiene... Le voy a sacar esto para que vean mejor. ¿Ven que tiene acá como las líneas para... O sea, no está precortado. Sí tiene estas orejitas precortadas, pero la realidad es que tiene que ser una uña enorme para que encaje acá, ¿no? Pero tiene estas líneas guías, que no está haciendo foco esto. A ver ahí. No. Bueno, no importa. Igual más o menos se ve. Tiene estas líneas guía para cortar. Y ponele... Me di cuenta que es re cómodo, porque no tenés que andar imaginando, como en otros moldes, dónde encajaría mejor esto. Así que, bomba. Y estos los compré en 11, pero los venden en muchas casas de uñas, porque supongo, ¿no? Ah, y sí, otra cosa, una de ustedes, no me acuerdo quién, disculpen, pero es que me mandan muchos mensajes por día. Me mandó por Instagram, creo que fue. O no, o fue por... Ay, no, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa. Pasa que me preguntaron varios el mismo día sobre moldes. La cosa es que me mandó fotos de los moldes que estaba usando y me mandó justo que se había comprado estos mismos, pero que en vez de Eloise dicen City Earth. Entonces, nada. Eso, lo pueden conseguir en con diferentes nombres. Yo los que dicen City Earth tengo estos que todavía no los probé. Me compré estos también en 11. Ven que me compré los paquetes chiquitos para probarlos, porque ya me pasó de clavarme el rollo entero con estos, que sí, me gustan, pero la verdad que quiero algo mejor. Lo mismo me pasó hace años con este y recién se me está acabando, que son los comuncitos. A ver. Ay, no, los tengo que leer acá porque... Gracias, Debo, después hablamos de lo del pelo. Pones pegamento en gel y pegás como viene, como uno quiere los cristales. Claro, bueno, para pegar cristales yo lo que mejor me funcionó siempre es el gel de construcción transparente. Eso es lo que siempre fue
lo que me funcionó bien. Con eso no se despegan con estar expuestos, así que eso te aseguro que funciona. Yo nunca compré ese que dice Gel Bijou, nunca lo compré, entonces no te puedo decir si funciona o no, pero todas las personas que he escuchado que sí lo compraron, no les gustó, así que anda por el gel de construcción Clear normal y ya está. Ese sabes que va a andar bien. Tengo 1.000.000 de números, stamping y no sé cómo usarlos. Es que la idea del video de hoy era hacer stamping, pero bueno, ahora por ahí en un cachito vemos. HD dice, ¿qué esmalte semi crees que es uno de los mejores pero económicos? Bueno, me parece que voy a hacer un video que diga, ¿qué esmalte es mejor? Y decirles lo que siempre digo. Entonces cada vez que me lo preguntan, mandarlas a ese video. No saben la cantidad de mensajes por día, literal, o comentarios, o mensajes por Instagram, por Facebook y todo, que preguntan eso. Que qué esmalte es mejor, o qué marca de polímero es mejor, qué base o top recomiendo, qué primer, qué esto, qué lo otro. Y la realidad es que siempre les digo lo mismo, que no hay una marca que sea, a ver, que yo les vaya a decir tal cosa. Hay marcas que en general no fallan, en general, que suelen ser las caras, bien caras. Así como te diría un Mia Secret, un Tons o una cosa así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de precios gigantes. Como vos me preguntas de los económicos. De los económicos yo he probado la mayoría, ¿sí? Y todos me funcionaron bien. Porque muchas veces lo que pasa con el tema de los productos es que no importa el precio, sino que importa cómo lo trabajás vos, qué es lo que a vos te resulta más cómodo para trabajar y en qué, o sea, cuál es tu criterio de gusto, ¿me entendés? A mí me encantan los productos de QVD, por ejemplo, los geles y los poligeles o acrigeles. Y a mucha gente no le gustan porque les resultan muy blandos, muy líquidos. Y por el contrario, a mí no me gustan los que son más bien duritos, como por ejemplo Cherimoya. No que no me guste como marca, sé que es una buena marca, que funciona bien, que se trabaja bien, pero a mí para trabajarla me resulta más cómodo trabajar con un QVD. Entonces, por eso siempre les digo lo mismo. O, por ejemplo, ahí atrás me ves un montón de... Bueno, ¿qué hace el velador ahí? No sé. No sé por qué está ahí, pero bueno, no importa. Ahí hay un montón de Charlimit, Divina, Tejar, qué sé yo. Después allá... Ay, para. Ahí, ¿cómo hago? Ahí. Estos rositas son unos esmaltes para hacer el efecto ojo de gato que son chinos. O sea, todo es chino, pero les quiero decir... Está la letra en chino, o sea, yo no, los tengo que abrir para ver qué color es. Y así todos los tengo y los uso. Acá tenés polímero de 100 pesos, de 500, de un poco más, y tenés de todo acá. ¿Sí? Yo voy probando y voy decidiendo, bueno, esta no la compro más o de esta compro otra vez. Como me pasa con los QVD, que los sigo comprando, pero hay mucha gente que no le gusta. Y por el contrario, de las Varano, tengo un montón de videos probando productos de las Varano y diciendo esto es una porquería. Ahí arriba tengo los 5 tonos, o 6, no sé cuántos son, de los esmalte acuarela de las Varano. Mirate después el video de esos. No sirve ninguno, o sea, son una caca. Pero después, por ejemplo, vos decís, vos no podés tildar a una marca, ¿entendés? No te puedo decir tal marca, tal cosa. No podés tildar a una marca porque los esmaltes semi de las Varano sí me gustan. Ahora, los de Stamping son medio chongos. Los de el Bonder, una porquería. Los cosos estos de los acuarela también. Entonces, me debería peinar, ¿no? Bueno, no importa. Pongo así no me ven.
Por eso te digo, es difícil decirte qué marca es mejor, porque nunca lo que para una es genial, para la otra también lo va a ser. Es muy amplio, hay millones de marcas. Yo te puedo decir las que me gustan a mí, pero por ahí las probás y para vos son una porquería. Bueno. ¿Se pueden pegar las gemas con pegamento para uñas postizas? Sí. De hecho, mucha gente lo hace con el nail glue. O que, no, por ejemplo, si ven videos de alguien de otro país, a veces lo llaman resina en brocha. Y sí, mucha gente lo hace. Yo no sé. O sea, cuando pegué los primeros cristales lo hice con el mismo top coat. Se me salieron a la media hora. Y dije, lo voy a mandar con gel de construcción. O sea, se me ocurrió, no es que lo vi en ningún lado. Después vi, sí, que lo hacían. Entonces, bueno, listo. Dije, estaba bien lo que hacía, funciona y ya está. Pero con pegamento nunca lo probé. ¿Se puede hacer stamping con esmalte semi? Sí. Sí. De hecho, la idea del video de hoy era hacer eso. ¿Cuál esmalte para stamping te funcionó? Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que eso lo dije en el vivo que se cortó. Vamos a repetirlo. Stamping vos podés hacer con esmaltes que digan que son... ¿Dónde está? Acá. Bueno, no se ve, pero... Bueno, acá dice que es para stamping. Este también dice que es para stamping. O puedes hacerlo con semi, o puedes hacerlo con esmaltes comunes de colores, o puedes hacerlo con gel paint. O sea, puedes hacerlo con todos. Lo que pasa es que va a variar un cachitito la forma de aplicarlo. Pero después es lo mismo. O sea, se puede hacer con todos. A mí con semi lo que me pasa es que se tiende a como chorrear un poquito, o sea, se deforma la figura, el dibujo del stamping. Entonces lo que hago es lo curo 5 segunditos como para estabilizarlo y ahí lo paso, ¿sí? Ese sería como el secretito. Y después con gel paint nunca lo hice, pero lo quería probar porque vi que en TikTok vi que lo hacían y que funcionaba, entonces quería probarlo. Supongo que también habrá que estabilizarlo un poco, aunque no sé, porque es más denso que el semi. Bueno, vamos a probar, porque para eso está este canal. Hola, Pacini o Pacini, no sé cómo se dice. Ludmila, ¿se te ve mal el vivo? Si lo ves borroso y fíjense, las demás lo ven bien, díganme por favor, porque es el tercer vivo que empiezo hoy. Y no, díganme si lo ven bien. Si responden las otras que se ve bien y vos sola lo ves feo, fíjate que hay como una llavecita, una tuerquita, un redondelito de opciones y ahí puedes poner aumentar la calidad del video. Porque a veces automáticamente YouTube te lo pone en calidad baja y bueno, por eso se ve así. Bueno, a ver, le voy a poner acá un cachito. A ver si logro hacer este bendito vivo. En el anterior les estaba mostrando los sellos que tengo. Bueno, primero, el primero que tuve fue este, bueno, les mostraba que acá venía con una espatulita, con una palanquita, no sé cómo llamarlo, que se salió al toque y después la perdí y nunca más la encontré. Este no, la verdad que no me resulta bueno. Después me compré este, que está bueno que se pueda ver a través de acá para ver bien dónde estás ubicando el sello, el estampado, pero me resultaba chiquito para ciertos diseños. Después tuve este que no es que lo compré por el sello, sino lo compré por la esponja, pero de este lado vino con un mini sellito. Y la otra vez intentamos usarlo, ¿se acuerdan? En algún vivo hace poco.
y no me levantó nada. No sé si será que no funciona, nunca lo había probado, o que por ahí está sucio, no sé. Bueno, ahora tengo la cinta acá, entonces podemos probarla. Y después les había mostrado que el que más me gusta, el que más uso, es este que viene con tapita, que es bastante más grande. Miren la diferencia de tamaño. Y que también puedo ver del otro lado y aparte puedo protegerlo con la tapa. Este me vino con esta espátula, que está buena, es como una tarjeta. Si no tienen, pueden usar una tarjeta. Este ya les decía, vino con la espátula acá, que se rompió al toque y la perdí. Y el mediano este vino con esta espátula, que tiene acá para hacer el barrido. Cuestión. De antes, no me acuerdo con cuál de estas placas me había venido este stamping, este sello. Les quería mostrar las placas que tengo. No sé si se ve, ahí, ¿se ve? ¡Ay, se reflejan todos los cables! ¡Qué horror! No, no se ve nada porque hace como que refleja el teléfono. A ver si les muestro más. Ahí, ahí. Capaz que se ve mejor. Son como unos dibujitos medio chinitos. Y acá le decía a Sakura, que está conectada, que hay unos acá que dicen Sakura. Porque está la flor de Sakura. También son re chinitos o coreanos, no sé. Después tengo este con flores. Y después tengo los que compré en 11. Que, no, paren. También tenía de antes esta placa re grandota. Pero no se llegan a ver muy bien. Ah, ya sé lo que puedo hacer, paren, Yo puedo dar vuelta acá. Ahí está. Y ahí puedo hacer que se vean mejor. Sí, ahora sí. Ahí lo roté. ¿Ven? Ahí se ven las florcitas que les decía. Bueno, acá hay una manzanita, florcitas, qué sé yo. Estas están lindas. Después, este otro era el que les mostraba. Que les decía que ahí dice, ven, ahí dice Sakura, Sakura, Sakura por todos lados. Y después tengo este otro que tiene cositos de Navidad. Pero bueno, son medio random los cosos. ¿Cómo se llaman? Los dibujos. Después tengo este otro que es re lindo. Tiene re lindos dibujos. Pero el tema es que es súper clarito y no sé si se llegan a ver. Son como mandalas. Acá tiene diamantitos. A ver. ¿Qué lo parió? Está difícil mostrarlo. Este me dio risa porque era como... Son como pedazos de virus. Y justo acá, este. Y justo me lo compré en la cuarentena. Ahí capaz se ve un poquito más. Ahí. Como traslúcido. No, bueno, no lo van a ver. Ya fue. Después, de los que compré en 11, está este, que es todo como... con un papel de fondo, decís, de color. No tengo. Tengo este, el del fondo de la mesa, y apenas se ve también. Y eso que tengo el aro de luz prendido. Bueno. Acá tenemos este, que es todo como de distintos animal print. De líneas que me parece súper genial porque, o sea, no hay nadie más torpe que yo para hacer una línea con menos pulso. Este de Barbie que me pareció súper genial también. Miren, tiene como acá, como un fresquito. Acá la Barbie paseando al perrito. Los loguitos de Barbie. Ay, no sé, me pareció súper cute. Este me gusta para hacer una uña, ponerle fucsia. Y de fondo ponerle esto, de fondo en negro. Y después compré este de mandalas también. Ay, quiero mostrarles este y no sé cómo. Este tiene re lindos. A ver, ahí. ¡Ay! Se ven, sí, miren, contra el aro de luz. Ahí, de a poquito les voy a ir pasando así. Ven, ahí tiene como diamantitos, hay diferentes patrones. Ahí están los mandalas y otros diamantes que les decía. Plumas. Tiene como muchos diseños boho, ¿ven? Ahí las plumas colgando como un atrapasueños. Acá está el del virus que les decía que es re gracioso. Tengo que subir acá, ¿no? A ver, ahí.
estos así tipo también como tribales, se dice diseños tribales, no sé bien cómo se llama. Ahí es el corazón. Este con flechitas. Ahí es como, este es como la parte de abajo del mandala. No, del mandala no, del atrapasueños. Hay una flecha gigante, esta, que no sé cómo se estamparía, o sea, no se va a estampar nunca entera. En una uña recontra XL. Ahí hay más atrapasueños, un chiquitito, parece como un indio, ¿no? Como que tiene ahí el turbante. Después abajo tiene más patrones. Hay unas hojitas, otro mandala. Ay, la tengo con mandala, es atrapasueño. Acá hay más. Este parece un pavo real. Florcitas, más florcitas, florcitas, florcitas. Y estos de abajo, a ver, lo voy a poner al revés. Ahí. También más diseños así como patrones. Ah, ahí dice la marca, a ver. Ah, no. Dice XY Fashion 06. No sé si será la marca como para buscarla en AliExpress o algo de eso. Estaría bueno. Bueno, ahí vi que me preguntaban ¿dónde estaba? Ah, que qué esmalte me funcionó mejor para el stamping. Eh, de los semis, o sea, con todos los que probé funcionó. Obviamente no probé todos. Pero lo probé con los Charm Limit, creo. Si no recuerdo mal. No suelo hacer mucho stamping, por eso la verdad no me acuerdo mucho. De estos, de las Varano, el negro me funcionó y el blanco a veces, este no lo logré hacer funcionar, encima como que se le separa la fase, ven que se separa el brillo, y acá está lleno de líquido, no es que está como reseco por viejo, tengo que mezclarlo y qué sé yo, y ahí se vuelve a unir, ven, está cayendo ahí el brillo, como que se le separa. Y después quería probar con gel paint. Así que bueno, ya tengo acá la cinta. Ah, lo que me falta es el... Ah, pero lo tengo acá. El quita esmalte para limpiar las placas. Y tendríamos que esmaltar algunos de estos con cualquier color para ver qué onda. Así que acá tengo un lila, no, esto no es lila. Acá, porque lo tengo a mano y ya fue. Voy a empezar a esmaltarlos para que se vayan curando y así después voy a esmaltar los tres con el mismo lila. Bueno, ahí está. Les voy a hacer una capa nada más porque es para hacer el stamping más que nada. Vamos a hacer los tres con el lila y después agarro otro color y hago otro palito de estos. Estoy manchando todos los bordes. No sé por qué lo estoy haciendo al revés. Pintó. Ahí está. Bueno, este lo llevo a cabina a curar la primera capita. A ver, ¿qué otro color puede ser? Podría ser un rosadito, clarito de base. Y bueno, sí, colores claritos para que se note mejor. Y también podemos probar un oscuro y verde, hacerle el estampín en blanco. Así que paren que voy a agarrar de ahí. Sigo pensando por qué está el velador ahí. Y que no quiero que me vean en pijama. Olis.
medio oscuro, me parece. Es un naranja raro. Este es cremita. Este podría ser. Este. Bueno, acá traje todos colores claritos. Y después voy a agarrar. ¿Qué iba a agarrar? Me olvidé. No me acuerdo. Cuestión, el lila ya está. Ay, no. Paren, ¿eh? No, esto... No hagan memes con mis caras, ¿eh? Paren. Producción, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? No puedo abrirlo... No sé qué me pasa hoy. No puedo abrir los esmaltes. Ahí está. No, pero pará, porque es otro este. El gris no puedo... Ahí está, este sí se abrió fácil. Este no puedo abrir. Y tengo uno fucsia que no lo puedo abrir. O sea, que ni vos pudiste, creo. Este sí abrió bien. Ah, ¿escucharon el ruido de los dedos de producción? Karen dice... chicas, ¿a ustedes también les pasa que nadie se quiere hacer uñas en estos meses? ¿Será que están mucho con las press-on? Porque, o sea, la que le gusta tener las uñas hechas va a buscar la forma. Siempre. Puede ser que muchas de tus clientas estén optando por esa opción. O no sé. Con la pinza sería. ¿Qué otra vez? ¿Cómo con la pinza? Dame eso, por favor. Miren lo que acaba de usar producción para abrir el esmalte. Gracias, producción. ¿Qué otra vez? No, ya está, el otro pude. Ay, este rosa es re lindo. Con este podemos probar el de Barbie. No es fucsia, pero bueno, es un rosa lindo. Oh, esto tenía un tremendo pelo, paren. Ah, ¿sabes lo que tengo? Haceme acordar que producción, haceme acordar que tengo que comprar palito naranjo. Porque estoy usando esto y no va esto para esto. Esto para esto. Es como el coso del cosito. En fin. Ah, esto no es un pelo, esto es un hilito del mismo plástico. Ay, che, ¿vos cuántos datos tenés? Porque este vivo en cualquier momento se corta, si no. Sí. ¿Está con wifi? ¿Por qué a vos te anda y a mí no? Cualquiera. Te cambio el teléfono. No es justo. Es re lindo este color, miren. Bueno, igual como que es muy clarito. Capaz necesita dos capitas. Vamos a ver. Melinda dice, yo no vivo sin mis uñas. Bueno, yo sí. Ah. No, es que depende mucho de la persona y de qué tan acostumbrada esté. Y aparte nosotras contamos con los materiales y todo para hacernos las uñas cuando querramos. Entonces, también es difícil. ¿No les pasa a ustedes manicuras? Que es como que dicen, quiero hacerme un lindo diseño y no se les ocurre qué hacerse. O ven 800.000 diseños y dicen, me voy a hacer este, me voy a hacer este, me voy a hacer este, y al final no se hacen ninguno. Eso es lo que me pasa a mí. Porque después me da fiaca tener uñas largas. Claro, elegí colores tan claritos que ahora seguro voy a tener que ponerle 2 capas.
¿Qué onda? ¿O todos los esmaltes tienen un pelito? ¿O los tips tienen pelitos? Sí, se me hacen lagunas de ideas, ¿vieron? O sea, yo tengo en Pinterest guardados diseños, no sé, 800.000. Y es más, lo tengo dividido en tableros según la temática, todo hermoso, divino. Pero claro, guardamos tantos diseños en Instagram también. ¿Vieron que ahora se puede guardar con el cosito? Guardamos tantos diseños que cuando llega el momento de hacernos las uñas, no sabemos cuál elegir. Es todo un tema. Lo que yo había visto que estaba bueno si usara esculpidas periódicamente es que hay una youtuber de uñas que se llama Rosa Sandoval y que ella mostraba que ella se cambia de diseño de uñas todas las semanas, pero ella tiene unas uñotas re largas, ¿no? Pero para no dañarse su uña, siempre se hace la base con clear, ¿no? Entonces, lo que hace es retirar con el torno un poco, o sea, retira el diseño nada más, y no se toca su uña ni se retira el clear, ¿no? Entonces, como que siempre tiene la base esa y se va cambiando el diseño. Supongo que si usara esculpidas haría lo mismo, porque si no, te haces bolsa tu uña. Luego dice, yo termino con fucsia rojo, sí. Es que también pasa eso, que nosotras mismas tenemos... Ay, recién veo que viene con esto. Qué loco. Bueno, nosotras mismas tenemos nuestros gustos de los colores, los tonos de esmalte que más nos gustan y demás, entonces siempre pasa eso. O no les pasa que, bueno, ahora a mí ya no me pasa, pero no les pasa que viene una clienta con unas amigas manicuras, estábamos hablando de eso el otro día, que una clienta le pidió un diseño que la verdad que todas decíamos en el grupo que era horrible. Pero en serio, era muy feo. Pero claro, una, como profesional de las uñas, tiene que hacerle a la clienta el diseño que la clienta quiera. Cuestión, nada, todavía no tuvo el turno con esta chica, o señora, no sé ni idea quién será, pero la cosa es que es como que estaba resignada a hacerle ese diseño, negada totalmente. Ay, porque es muy feo, es muy... Y lo peor es que, claro, lo que nos pasa es que vos decís, yo te hago el diseño que vos quieras, mientras me salga, por supuesto, yo te lo hago, no hay problema. Pero, ¿cómo te digo a vos, clienta, que no quiero subir la foto de tu diseño a mis redes? ¿Entendés? Ese es el punto. Porque el diseño vos se lo podés hacer, ya fue. Son 2 horas como mucho y listo. Se lo haces, listo, otra cosa, te olvidaste, hasta que venga el service no lo volvés a ver ese diseño feo. Pero si vos subís la foto de todas tus clientas a tus redes y no querés cagarla con un diseño horrendo, sí, yo también con fucsia rojo. Sí, un solo color, dice Gabriela, claro. Emily Fer dice, creo que llegué tarde, yo recién estoy empezando en este mundo de las uñas, ¿me explicás qué es clear? Si es que se escribe así. Sí, se escribe así. Clear, bueno, es transparente, ¿no? Y creo que estaba hablando yo de polímeros, ¿no? De uñas acrílicas estaba hablando. Y... Espera. Esto. El polímero clear... El polímero clear es el que te queda transparente. ¿Qué pasa? Cuando hacemos uñas acrílicas, los polímeros de color, polímero es el polvo del acrílico, ¿sí? Los polímeros de color no se pueden poner directamente sobre la uña natural y los de glitter tampoco. Los covers sí, y el clear, bueno, por supuesto también. ¿Qué pasa? Los polímeros tienen pigmento mezclado en el polvito, ¿sí? Entonces, para dar el color.
Entonces, si nosotros ponemos directamente una perla de acrílico sobre la uña natural de color, probablemente tiña la uña natural. Y si es de glitter, vas a arruinarle la uña natural hasta que lo puedas sacar. Porque el glitter se pega de una manera asquerosa. Cuestión, lo que se hace para proteger las uñas naturales es que si vamos a hacer unas uñas de color, de polímero de color, no de que esmaltemos después, sino de polímero de color, primero, al menos en la parte de la uña natural, ponemos una perla que proteja de clear, o sea, transparente, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que lo que les contaba de esta otra youtuber que se cambia el diseño todas las semanas, lo que ella hace es no solo hacer la parte de la uña natural, sino que hace la extensión, pero finita, ¿no? Bien finita, pero resistente. Porque arriba ella le va a hacer el diseño a veces con acrílicos, a veces con foil, a veces con esmaltado, o sea, todas las opciones que tenemos, pero lo va a hacer una vez por semana. Entonces, para no sacarse las uñas, lo que hace es montar como una plataforma con el clear y arriba de eso se hace el diseño. Por supuesto, como les decía, más finito. Y bueno, de eso estaba hablando. Clear es transparente y vos tenés gel de construcción clear, polímero clear. También al polímero le dicen cristal, al clear. Es lo mismo, es transparente. Melinda dice, ya no veo nada, se me desenfocó los ojos. Me hice hace una semana con polímero de MD en cover beige y qué hermoso. Se me salieron dos hoy bañando a mi perro porque me golpeé contra la bañera. Un dolor, pero en un ratito me las arreglo. ¡Ay, qué feo! Qué dolor, posta, es muy doloroso. Sí, el cover beige para mí de MD, de los 7 tonos que tienen, es el más lindo de todos. Es el más lindo, posta. Débora dice, yo no se las hago porque le digo que no tiene estilo para eso y que tengo el idea. Y la voy llevando por... Claro, lo que pasa es que mi amiga que les contaba que le está pasando eso, no... Ay, parece como cuando alguien no quiere decir que le está pasando a esa persona y dice, a una amiga le pasó, no, pero esto es posta. Ya saben que yo no atiendo. Pero, ¿cómo es? Dice que ya intentó convencerla por WhatsApp y todo, mandándole ideas de diseños parecidos, con el mismo estilo, pero un poquito más bonitos, ¿no? Pero no, la chabona está encaprichada con que quiere ese diseño. Y bueno, yo le dije, se lo vas a tener que hacer. Después de última, le decís, yo le dije, le decís que se te perdió la foto. Pero el tema es que ella misma va a sacarse fotos. ¿Y cómo haces ahí? ¿Ah? Así que bueno, ¿ustedes qué harían si no tienen opción? Y sí o sí tienen que hacerle ese diseño. ¿Qué le dirían para no publicar la foto? ¿O la publicarían igual y al carajo el feed? Ahí las leo, ¿eh? Denme un cachito que voy a esmaltar esto así ya. Así ya prendo la cabina que están todos ahí esperando, reposando. Puse un montón para que hagamos un montón de pruebas. Déjenme que voy a limpiar acá, que se me chorreó. Ay, uy, la cagué, qué manera de cagarla, hermano. Limpiando uno le saqué al otro. Ahí las leo, ¿eh? Denme un cachitín. Ahí está. Bueno, a ver, nos quedamos con... Paren, tengo que enchufar esto.
No. Sí, el del cover beige ya lo leí. Este también. Este también. ¿Con Vía Láctea se puede sobre uña natural o solo clear? Emily, pero ¿acrílico Vía Láctea? O sea, polímero Vía Láctea, ¿cuál sería? ¿El natural decís? Todos los que sean blancos y cover o natural y qué sé yo, no hay problema. El tema es con los que son, se ve ahí, ahí esos que son de color literal dorado, plateado, rojo, verde, amarillo, fucsia, esos que son bien fuertes, con esos son los que hay que tener cuidado y hacerle una capita de clear. A ver, fíjense, cuando hacemos semi o cuando hacemos esmaltado común, ¿les ha pasado? Sí, seguro que sí. Que se esmaltaron las uñas con esmalte común, cuando eran chicas, jóvenes, como más jóvenes, todo, qué sé yo, con esmalte rojo. Y pasa una semana y se lo sacan y las uñas le quedan amarillas. ¿Por qué es? Porque no se pusieron base. Para eso está la base regular. Porque pigmenta las uñas. Lo mismo pasa con el semi, si no ponemos base, lo mismo pasa con el acrílico. Débora dice, se las hago y le digo que no comente que se las hice yo. Cute Pats dice, puede publicarlas solo en historias y no en el feed, se me ocurre. Sí, eso es bueno también. Romina dice, me intriga saber el diseño de tu amiga. O sea, no lo puedo mostrar. Tengo acá el celular y tengo la imagen, pero no lo puedo mostrar porque es algo que es desubicado, ¿me entienden? No lo puedo mostrar. Es un diseño turbio. A ver si ahí me explico. Entonces es como que por ahí vos tenés todo el feed de tu Instagram de uñas con, no sé, diseños con florcitas, con corazones, estrellas, líneas, todo muy divino y de repente pones una foto de un diseño de uñas así y es como... Después si quieren se los paso por el grupo de Telegram, ¿sí? El diseño que pidió. Mira, ahí está. Sakura, lo que pusiste, imagínate, YouTube automáticamente bloqueó el comentario. O sea, yo tengo que tocar, darle clic en mostrar u ocultar. Por las dudas lo bloqueó por lo que pusiste. ¿Entendés? Entonces, imagínate. Robina dice, no olvídate, le digo que no lo publico, obvio. Claro, bueno, ahí está el tema. Che, las que están ahí, pónganle me gusta al video, no sean malas. Que me costó un montón hacer este video. Prender el fucking vivo. Ay, Dios. Yo no me acuerdo. Había prendido la lámpara. Por la duda le puse 30 segundos más porque no me acuerdo. Pasar al grupo. Sí, lo voy a pasar ahí después. Lo podría pasar ahora. Si tengo el teléfono acá, paren, Quédense ahí. A ver si lo encuentro. Esperen, Pasa que fue hace como 2-3 días y hablamos tanto en ese grupo, miles de fotos de uñas, pero ya lo voy a encontrar. Igual, ¿cómo se llama? Le mandó, a ver si lo encuentro. Paren. Ay, ¿cómo se llama el grupo? Ahí está. Acá está. Ay, ¿dónde está? Bueno, no importa. Después lo busco
Y se los paso. Valeria pregunta cómo se hace para estar en el grupo de Telegram. Bueno, ¿tenés Telegram primero? Si tenés Telegram, si no tenés Telegram, bájatelo. Y si tenés Telegram, hay un buscador en Telegram. O si no, bueno, en otros videos míos yo les pasé el enlace, pero... A ver, ¿dónde está Telegram? Acá. Acá. Arriba dice... Bueno, no sé si se ve. Pero lo primero que muestra es buscar mensajes o usuarios. Ahí ustedes ponen comunidad, I'm Dani D. Nails, o sea, el nombre de mi canal, y les va a aparecer. Les tiene que aparecer. Se me torció porque no puedo ponerlo así porque está conectado. Bueno, vamos a correr esto. A ver, ¿qué diseño empiezo a probar? Lo que tienen esta placa, es que los diseños son muy grandes y los tips y mis uñas y demás son muy chiquitos, al revés. Entonces eso me complica un poco, porque es como que tiene que ser un patrón y que se vea, que no sea... ¿Qué carajo se le pegó esto? Entonces lo que suelo hacer es ponerlo acá atrás y ver cuánto del diseño le va a entrar. Bueno, esto está al revés, pero no importa. Por ejemplo, ese que les mostré de la flecha enorme no va a entrar ni ahí. Pero bueno, acá hay uno de un atrapasueños y como que re justito entra. Por eso esta no la uso tanto. Pero la idea era probar los de 11. Chon, chon. Y pasa lo mismo, ahora que me doy cuenta. Miren el tamaño del stamping y el tamaño del uñero. Entonces cuando yo lo pongo acá, como que no se va a ver el diseño completo entero. Pero bueno, no importa. Vamos a probar. Ah, el de Barbie primero, es verdad. Tenés razón. Vamos al de Barbie. Vamos a probar primero el de que dice Barbie, 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 con el rosita. Esperen que voy a correr esto de acá. Así tengo más espacio. Acá tengo. Listo. Y después lo saco. Ah, primero voy a poner un papel de estos de cocina. Y sobre eso la placa. Por las dudas. Por las dudas no quiero manchar el fondo de la mesa, qué sé yo. Ah, hay otro que tiene que está buenísimo que dice... es que dice Keep calm and nail it. Ahí hay otro que es como un esmalte. Bueno. Lo primero que voy a hacer es con cinta. No necesitan esto, ¿no? Yo porque está acá la cinta, no sé por qué. ¿Cómo se corta? Ay, qué boluda, se corta para arriba. Esto no, esto está todo feo. Agarro un pedazo de cinta y voy a limpiar el sello. La forma de limpiar el sello es con cinta y nada más que cinta. ¿Sí? Pegan así, levantan, pegan y levantan. Y ahí le saca todas las porquerías, pelucita que pueda tener el sello. Esa es la forma de limpiarlo. Vamos a aprovechar y vamos a limpiar este también. No sé si lo voy a usar, pero por la duda lo limpio. Con esto le sacan todo. Y por último, el chotito. Vamos a ver si Miren, ¿ven? Ahí quedó perfecto. Estaba todo lleno de pelusas. ¿Ven? Ahora quedaron todas las porquerías acá en la cinta. Y simplemente lo tiro. Ahora sí, tengo limpios los sellos. Sí, Sakura, ahora lo cambio. Lo que pasa es que cada vez que lo pongo ahí se corta. Entonces quiero preparar primero, así. No tengo problema. Bueno.
La otra cuestión es con algodón y quita esmalte del común, cualquiera que tengan, común. Con una bolita y coso, limpian la placa. Simplemente así. Se fijan que no quede ninguna pelucita del algodón. Ay, me encanta el olor a quita esmalte, estoy re loca. Pero me re gusta. Bueno, ahí está. Y ahora esperan un cachito a que se absorba. Que se absorba, no, que se evapore. Mejor dicho. Bueno, ahora, bánquenme un cachito que voy a tratar de dar vuelta a esto. A ver, ahí lo di vuelta. Rueguen que no se corte internet, por Dios. Ahí está. Acá está el perrito con el que sostenía el coso. Bueno, entonces, acá tengo la placa. Se ve ahí, para. Ahí. Ahí está. Acá tengo la placa limpia. Acá tengo el coso donde voy a probar. Vamos a usar el sello bueno. Y voy a usar el esmalte. Vamos a empezar con el esmalte este de las horas. A ver qué onda. Reza, Malena, reza así tal cual. Sakura, vos ves los videos de Caro tripar como yo, ¿no? Por eso decís eso. Seguro. Ay, Tito, el gato me está tirando todo. Qué desubicado. ¿Vos querés llamar la atención? Bueno, no es el momento, querido. Vamos a usar... Ah, no se ve justo lo que quiero usar, qué genia que soy. Acá, este, que dice Barbie, 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 Barbie. Entonces ahí lo agité un poco porque no lo uso hace bastante. No sé si mandarle desde acá. Bueno. Acá la cuestión es que no hay que ponerle mucho, sino que, por ejemplo, hasta la mitad, ponele. Esto tienen que ir probando ustedes. ¡Uy, la tarjeta! Se me seca rápido, rápido. Acá. Y ahora vamos así. ¡Truc! Bueno, y si ven que quedó todavía medio chongui, le pasan un poquito más. Ahora, ruedan y no se agarró un carajo. La puta madre. Bueno, no me hagan caso. Vamos a agarrar cinta y a limpiarla. Que lo parió. Fíjense, agarro cinta y ven, sale completo. Es la forma de limpiarlo, ¿ok? Bueno, la cinta la dejamos por ahí, por si después necesitamos limpiar otra vez, que es lo más probable. Lo que voy a hacer es a ver si levanta acá. No, pero ¿qué le pasa a esto? Es el mejor que tengo. Hoy me va a salir todo mal. Bueno, siempre me sale todo mal, pero hoy es como... Sí, la sigo a Caro, dice. Bueno, ahí está. Caro en la cocina falla. Yo fallo en las uñas, chicas. Esto es tristísimo. No puede ser. No, yo sabía. Ya está, se me arruinó el papel de abajo. Todo mal, todo mal, todo mal. Ya lo arruiné, miren. No sé si se ve ahí. Bueno, vamos a cambiar de papelito. Y toda la historia. Papel, papel, papel. Vamos de nuevo. Esto no me va a ganar. Maldito stamping. Uy, miren lo que acabo de hacer. No puede ser. ¿No tienen plástico? No, pará, no soy tan boluda. Ya se lo saqué, era azul el plástico protector. Pero estas son las que compré en 11.
Pero no puede fallar, es una placa de stamping, loco. La que falla es una, no la placa. Bueno. A ver. No, 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 mira esto. ¿Qué onda? ¿Por qué no se levanta? ¿Vieron que había que guardar el pedazo de cinta para limpiar después? Pará. Vamos a probar con otra placa. Primero la voy a limpiar, así me quedo tranquila, que quedó divinamente limpita. O con otro, paren, primero voy a probar con otro de esta misma. A ver. ¿Qué sé yo? Este que dice Special, bueno. No, miren cómo lo levanta. Re mal. El Barbie lo levantó, ahí nomás. Pero re finito, a ver. Paren, le voy a sacar con esto el pedazo mal pegado de Special. Vamos a limpiar ahí. Y voy a tratar de pasar este que dice Barbie a una de estas uñas a ver qué sucede. No, pero soy una tarada. ¡No toqué! Chicas, pónganle dislike al video, ya está. Pónganle no me gusta. No se puede. No se puede ser tan pelotudo. Pará. Esto está saliendo muy mal. Vamos a cambiar de esmalte. ¿Sí? Vamos a agotar todas las posibilidades. No. No hay que limar la goma. Eso está mal. Aparte yo lo usé un montón de veces este sello y el sello funciona. ¿Sí? Es la lámpara, uy Dios. La placa. Yo el sello ese ya lo usé y funciona y no pasa nada, está todo bien. Ay, Dios mío. Vamos a probar con el blanco, ¿sí? De estos, de las barajas. No, mejor vamos a probar con blanco de otra marca. Acá tenemos el blanco francés de tejar. Normal el esmalte. Romy, este que estaba usando yo es para stamping. Por eso te digo. Con gel paint, bueno, eso es algo que quiero probar. ¿Qué onda con gel paint? Eso lo quiero probar porque nunca lo he probado. Ahí va, ¿no? No, re choto. A ver cómo se pasa. ¿Está al revés esto? ¿Cómo va? Ahí. ¿Estoy enfocando? Sí. Malísimo, pero lo peor. Malísimo es esto, miren. Oye, no sé si enfoca esto. ¿Está enfocando algo? Porque este no es el con el que siempre transmito. Si están desde el principio del vivo, saben que estamos con inconvenientes técnicos. Y con inconvenientes mentales, porque miren lo que estoy haciendo. Bueno, no importa. Vamos a agarrar otro pedazo de cinta para limpiar. Ahí está. Hablando de cosas que sí hago bien. En el blog, sí, en mi blog, en mi página web, hoy les subí un artículo sobre materiales para uñas, ¿sí? En ese les comento
les voy explicando detalladamente y qué sé yo, todos los materiales para uñas, para qué sirven y todo eso, ¿no? Y bueno, si alguna está en España, están los cositos de Amazon, por si quieren también. Cuestión, si quieren ver algo que sí hago bien, bueno, vayan al blog a leer. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Me cansé, probamos con uno de stamping, con uno regular. Vamos a probar con este que dice que es para stamping y que es paint gel y que es VLED, ¿sí? Entonces, vamos a... espera, primero tengo que limpiar, si no. El algodón. O bueno, uso otro y a la mierda. Vamos a probar el castillito. Porque uno a veces dice, bueno, capaz que en una de esas es este que está mal troquelado, ¿no? No me jodas que salió un aceite. No, qué turbio. Esto está re mal, está re separada la fase. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Ahí, más o menos. No, definitivamente esto no funciona. La última que me falta es con semi. A ver. Pero bueno, esto está medio fallado, así que capaz que era esto. Vamos a probar acá con semi. A ver, ¿cuál puedo probar? Este que no lo tocó nada. Ahí. Bueno, este capaz que lo levanta, pero miren lo que pasa. Se manchó todo. O sea que es lo mismo que nada, básicamente. No, esta placa no sé qué onda. Mal ahí. Bueno, vamos a cambiar de placa. A ver si el problema es la placa. Siempre existe la posibilidad de que sea yo el problema, ¿eh? Porque esto, pero a mí me sale el stamping, che. Ustedes lo han visto en otros videos. Encima quería probar cosas re divertidas. Qué aburrido. Ay. Si escuchan ruidos raros son mis gatos que están paveando por ahí. Vamos a limpiar esto. ¿Qué pasa, gordo? ¿Se escuchan los maulliditos de mis gatitos? Bueno, ahí quedó divinamente limpita. Vamos a proceder a cambiar de placa, a ver si tenemos más suerte. Y si no, como dijo Sakura, reza Malena. Pitú Salado dice, hola, recién me engancho. Bueno, no te preocupes. Acá estamos fracasando eternamente con el stamping. ¿Para dónde están las otras placas? No me jodas que son las que tiró el gato. Ah, no, las puse abajo. Bueno, vamos a probar otra de las de 11. Ven que esta tiene el plástico azul. No es que no le había sacado el plástico protector a la otra. Se lo había sacado la otra vez. Y la otra vez habíamos intentado y no funcionó. Entonces dije, bueno, capaz que yo ese día estaba mal o algo, qué sé yo. Y bueno, por eso no funcionó. Pero bueno, ahora ya ven que probé con un montón de opciones y tampoco funcionó. Así que acá tenemos todo. Vamos a probar con el esmalte para stamping primero. Con cualquiera de estos. Vamos a ir con este, que está muy bonito. Vamos a ponerle ahí a la mitad. Pasamos el coso este y a ver si levanta. ¡Sí! Ve, bastante bien levantó. Hay un par ahí que no. Que medio que se... ¡Ay, se está recuarteando! ¿Qué onda?
¿Lo ven? No, se están cuarteando todos. Bueno, no importa. Igual, no me pregunten por qué se está cuarteando esto. Vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa. A ver si se cuartea mal. Voy a agarrar un pedazo de cinta y vamos a tratar de limpiar la línea que está innecesaria acá. Ahí levantamos con esto todo lo que no querramos que salga en el sello, ¿no? Ahí, y de este lado también sobra un cachitito ahí. Ahí está. Bueno, más o menos eso es lo que vamos a usar del sello. Ahora vamos a probar trasladarlo. ¿Estoy enfocando? Está difícil enfocar y mostrarles. Ahí. Y ahí. Eso. Bueno, lo que no sé es por qué se cuarteó un poco. No quedó como el mismo diseño ahí, pero está piola, qué sé yo. Ahora lo que tengo que hacer es limpiar acá. La placa, la espátula. Entonces, ¿ven lo que les decía? El blanco sí me funciona bastante. Porque fíjense que el de Barbie lo levantó un poquito. Capaz que es el negro, no sé. Que no me funciona bien. Ahora voy a probar en esta misma placa con el negro. Porque capaz que es el esmalte también. Pueden ser muchos factores realmente. Principalmente la que está haciendo stamping. Dani, cuando vas a hacer un tour de todo lo que tenés para uñas, vieron, les dije hace un ratito que ese está pendiente. Lo que pasa es que ahora está todo desordenado, es un desastre. Pero les prometo que... ahí está, vamos a hacer eso. El próximo vivo, que puede ser, no sé, cuando me pinte, puede ser mañana, pasado, lo que sea. Por eso tienen que suscribirse para estar atentas. Bueno, el próximo vivo va a ser de eso, de que les muestro iba a decir un house tour, que se piensa la chavala, un nail room tour. Ahí está, eso. A ver, que es como de cebra, este me gusta, este me gusta. Vamos a probarlo con el negro, que es así bien cebroso. Es bastante choto el coso el esmalte también, ¿eh? O sea, es como rari. Ahí lo pasé suave. Y... no lo había limpiado del blanco. Algo levantó, pero fíjense, incluso levantó del árbol. Pero no sé qué onda que se cuartea, ¿lo ven? Se está cuarteando. Lo levantó bien y se está cuarteando. Y lo blanco... no sé si lo ven, pero... miren ahí, a ver. ¿Ven? Lo que me había quedado de blanco... se estampó en la placa. Esto es cualquier cosa. Bueno, vamos a ponerlo acá. Estos dos se me achicharraron. Se ve que por esmaltarlo al revés. Así que vamos a ponerlo acá. Ahí. Ven que se cuartea, ¿no? No está bueno esto. Y vamos a agarrar otro color para pasarle el arbolito. Que quedó lindo con la jirafita ahí. No, se redeformó. Bueno, no importa, te lo cuento. Vamos a limpiar esto. A ver, ¿qué están poniendo? ¿Me están puteando? No, mentira. ¿Cuándo vas a hacer un tour? Eso ya dije. Necesito una ayudita urgente. ¿Me podrían ayudar? Perdón, pero es sobre el efecto espejo. Decinos qué pasó, Pitusa. Tati dice, se cuartea por la goma transparente, creo yo. Pasar el bloque pulidor. Lo que pasa es que si yo le paso el bloque pulidor, chicas, lo arruino. No se pasa el bloque pulidor. Ese es el punto. Está mal pasar el bloque. Yo entiendo que hay gente que dice que hay que hacerlo.
Pero yo estoy convencida de que no. Soy de las que creen que no hay que hacerlo. A ver, paren, voy a probar con este otro. A ver si en este se cuartea también. Vamos a levantar con ese. ¿Cuál hago? A ver, este de acá abajo. Ahí está. A ver si este levanta. Sí, levantó, pero también se está cuarteando. No sé por qué. Bueno, igual está re mal aplicado, ¿no? Pero quería ver. Este encima se mete para adentro, es medio caca. Quiero dejarlo ahí, puesto, aunque esté así nomás, para ver justamente esto de por qué se... ¿Ven que se va como para acá? Se, se hunde. A ver, vamos a limpiar, no, con este. Ahí. Y la tablita también, porque si no, empieza a acumular restos. Ahora voy a probar en esta placa con semi. ¿Ven? Ahí lo levantó bastante bien. Como que acá me comí un pedacito, se ve. Pero las letras y todo bárbaro. Y vamos a tratar de pasarlo rápido. Ah, pero no me entra. No. No se pasó. ¿Ven? Sigue acá. ¿Qué sé yo? Ay, no sé, me cansé de intentar. Tenía toda la esperanza de que este video esté bueno. Ya me enojé con el internet. Me estoy manchando toda. A ver, paren que agarro. Más. El algodón. Se me cayó. Ya estoy entrando en calor con estas placas. Y ya estoy parada. O sea, ustedes saben que cuando estoy haciendo las cosas paradas es porque esto me ha enojado. ¿Qué tenía que limpiar? Ah, esto. Queda mejor la goma si lo limás. No se arruina, levanta re bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a hacer caso porque no puedo ser tan porfiada tampoco. Vamos a limar. ¿Con qué dicen? ¿Con el buffer? Pero no voy a limar este, porque este lo quiero mucho. No lo quiero arruinar. Vamos a limar este, que no lo quiero tanto. A este vamos a limpiarlo primero con la cinta. Divino hermoso. Y después ustedes dicen que... Voy a limar el chiquito, este ni en pedo. Igual no quiero limarlo. Estoy enojada. Con una de estas dicen que lo lime. Pasar la lima muy fino por la goma como para quitar el brillo. Bueno.
Yo vi que algunos tutoriales que liman el sello, a mí también me da cosa arruinarlo, con buffer, bueno. Ay, Dios. Las cosas que me hacen hacer ustedes. What the fuck. Miren cómo queda. ¿Y después qué le paso? ¿La wipe con alcohol o qué onda? ¿Cómo lo limpio? A ver, díganme. Ustedes que me hacen arruinar mi sello. Se opaca si lo lima. Sí, ya está. Lo hice re despacito, ¿eh? La Melissa Rocha dice que sí. Bueno, vamos a hacerle caso a la Melissa. A la Melissa. Listo, ¿qué hago? ¿Le paso la wipe con alcohol? Algo le tengo que pasar, si no está re rancio. Ahí va. Ahora vamos a esperar un cachito a que evapore. Esto también. Espero que la Melissa tenga razón. Dice, bueno, a ver, chon chon. Ahí parece... No, todavía no se evapora. Bueno, vamos a esperar a que se evapore de acá también. Y si esto no funciona, las mato. No. A ver, chan chan. Bueno, vamos a probar. Esto está, sí. A ver, de las manchitas, que está lindo. Con la placa de Barbie, dale, ahora, espera. Ahora pruebo con esa. ¡Oh! Me acaban de cerrar el trasero. No, 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 no lo puedo creer. Pero levantó como... Miren el pedazo de cebra. Chao, chicas, yo me retiro de YouTube. No lo puedo creer. Y no se cuartea. ¿O sí? No. ¡Ah, maldita sea! Chicas, ya está, no me den más bola, no me hagan caso. Yo estaba encaprichada con que esto no se hacía. Bueno, ahí me faltó un pedacito, pero porque soy muy bruta. Pero ahí lo voy a rellenar. Bueno, lo rellené horrible, ya fue. Se pasó re bien. Chao. Adiós. Háganlo vivo ustedes. Ya fue. ¿Qué les voy a enseñar? Ay, Dios, 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 Dios. Bueno, punto para ustedes. Punto. Uy, 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 uy. Bueno, está bien. Vamos a arruinar entonces, entre comillas, mi sello grande. No, 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 no. Punto para Melissa. Lo que pasa es que yo hice un coso de stamping, ¿cómo se llama? Un cursinio. Y dicen que, o sea, estaban empeñadas con que no, entonces yo les creí. Pero nunca lo había probado. Y como saben, en este canal ponemos a prueba cosas de uñas. Así que acá lo estamos poniendo a prueba y listo. Tienen razón ustedes. Ahí, ya lo opaqué. Ahora, como era la wipe con alcohol. Ya está, hoy me voy a dormir enojada. Entre internet, el coso de Barbie. Ustedes que me dicen que lime el coso. Yo me voy, chao. Vamos a limpiar esto ya que estamos. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, mientras esto se evapora voy a agarrar de vuelta la de Barbie. Uy, uy.
porque no me va a ganar. Querida, no me vas a ganar. Y entonces, a ver, ¿cuál era? Este el que queríamos, ¿no? En negro, pero ahora ya me quedé sin coso rosa. Que lo parió. Vamos a agarrar este que es amarillito, pero no va a quedar como Barbie. A ver si sale bien. Si sale bien, esmalto otro de rosa, ¿eh? Porque esto no puede quedar así. Va a salir o salir. Chao. Me retiro, chao. Son unas genias ustedes. Son unas benditas genias. ¡Miren esto! Las amo, las amo, las amo. El del cosito de Barbie se pegó medio raro, pero vamos a usarlo también, ya fue. Y ahí de última le mandamos glitter. Arre. Son lo más. ¿Lo ven? ¿Se ve? Quedó re bien. Bueno, ahí me faltó un pechichichito, pero... Ahí está, ahí lo completé. Y falta ahí un cachitito arriba, pero bueno, ya está. No me voy a meter en esa. Yo no puedo creer lo que acabo de aprender con ustedes. ¿Saben qué? No sé qué voy a hacer. Me voy a quejar con la que me dio el coso de Stampy. Qué vergüenza, loco. Ay, Dios, Dios, Dios. Ahora sí, punto para vos, dice Debo. No nos animamos, dice. Y para que no lo tengas que limar, siempre limpiarlo con algodón y quita esmalte. Bueno, no sé. También eso, a ver, ¿qué opinan todas? ¿Qué opinan todas? Porque yo ya no sé qué creer, ¿viste? Que si le creo a una, que si le creo a otra, que si pagás un curso al pedo. Ay, Dios. Ah, hablando de pagar cursos, vieron que bueno, yo les subo todo gratis, obviamente, ¿no? Pero yo pago cursos, claramente, para hacer. Y estoy haciendo unos perfeccionamientos que ya se lo dije. ¿Y cómo es? No, yo con la limpia, con la cinta sí, yo también. Bueno, que están buenísimos por ahora, ¿no? Así que cuando los termine, les voy a decir con quién es, por si ustedes también los quieren hacer. Porque ya saben que cuando les dije la otra vez que estaba haciendo unos cursos, esos, la verdad que, o sea, no estaban mal, pero es como que sentí que no, digamos como que reconfirmé lo que ya sabía, pero no aprendí nada nuevo, básicamente. Básicamente eso fue lo que me sucedió. En cambio en este, sí estoy aprendiendo cosas nuevas, así que después se los voy a recomendar seguramente cuando los termine. Así que bueno, hoy fue un día súper caótico, peor que el anterior. Cada vivo termina siendo más caótico, esto es increíble. Esto es impresionante. Miren, a ver si puedo hacerles más de cerquita ahí para que lo vean bien. Ahí, quedó genial. Es acá, ahí. La verdad que quedó súper bien. Ah, bueno, ahora que ya tengo los cosos, la verdad, les voy a ser honestas. Este vivo empezó hace 1 hora 28, 53 segundos. Pero en realidad, primero, las que están desde el inicio, estuvimos intentando empezar el vivo como 1 hora y se me cortaba y se me cortaba y se me cortaba. Así que la verdad ya estoy re cansada. Les agradezco un montón por haber llegado hasta acá y en el próximo vivo hacemos el room tour de las cosas que quieren que les muestre y les voy explicando y bla, bla, bla. Y pónganle like al video, compártanlo. No lo compartan mejor porque, porque es un desastre. Y nada, y en el siguiente hacemos stamping. Bien hecho, no este desastre. Así que bueno, gracias por estar acá conmigo, siempre acompañándome. Son lo más, son una comunidad hermosa y las quiero un montón. Y ya saben, si se quieren unir al grupo de Telegram, descargan Telegram y buscan ahí donde dice buscar usuarios, comunidad en Dani D-Nights y les va a aparecer. Así que bueno, seguimos charlando por el grupo, ¿vale? Pero ya estoy agotada. Gracias, chao.